¿Alguna vez has sentido que tu vida perfecta era solo un castillo de naipes, a punto de derrumbarse con el más mínimo soplo de viento? Yo lo descubrí una noche, en el lugar menos esperado, con las personas que jamás habría imaginado. Lo que parecía ser un matrimonio ideal era, en realidad, una prisión con paredes de oro. Me llamo Camila Álvarez. Tengo 32 años y estoy aquí, en Narrativas Prohibidas, para contarles algo que nunca imaginé compartir con nadie. Si alguna vez me vieras en la calle, probablemente pensarías que mi vida es perfecta. Vivo en Monterrey, en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Mi esposo, Miguel, es un empresario exitoso, dueño de restaurantes lujosos que aparecen en revistas de estilo de vida. A simple vista, tenemos todo: dinero, prestigio, viajes. Pero detrás de esas puertas cerradas, hay una verdad que me carcome. Todo comenzó hace unas semanas. Una noche que parecía ser como cualquier otra. Estábamos en nuestra mansión, esa con las vistas perfectas hacia las montañas de la Sierra Madre. Miguel organizó una cena con algunos de sus socios más cercanos, y como siempre, yo era la anfitriona perfecta. Esa noche vestía un vestido negro ajustado, uno que él me había pedido usar, insistiendo en que era su favorito. «Luce espectacular, Camila. Quiero que todos vean lo afortunado que soy», me dijo con esa sonrisa suya, encantadora, pero que últimamente me parecía una máscara. Durante la cena, las conversaciones giraban en torno a negocios, inversiones y viajes. Todo muy superficial. Pero noté algo extraño en Miguel. Cada vez que Santiago, su amigo de años y abogado de confianza, me dirigía la palabra, Miguel no apartaba los ojos de nosotros. Incluso cuando me levanté para servir más vino, lo sentí observándome, como si estuviera midiendo cada uno de mis movimientos. Más tarde esa noche, cuando los invitados se habían ido y la casa quedó en silencio, Miguel me sorprendió con una conversación que no esperaba. «Camila, quiero hablar contigo». Su tono era relajado, pero sus ojos tenían ese brillo que solo veía cuando planeaba algo grande, algo que siempre involucraba riesgos. «¿Qué pasa, Miguel?», pregunté, sentándome en el sofá frente a él. Se inclinó hacia mí, su mirada fija en la mía, y soltó algo que me dejó helada. «Creo que deberíamos probar algo nuevo en nuestra relación. Algo que nos saque de la rutina y nos haga sentir vivos otra vez». «¿De qué hablas?», repliqué, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Miguel sonrió, pero era una sonrisa extraña, una mezcla de desafío y expectación. «Quiero que explores con otros hombres. Yo estaría ahí, por supuesto. Sería algo controlado, seguro. Solo nosotros dos decidiendo hasta dónde llegar». Por un momento pensé que estaba bromeando, pero la seriedad en su rostro me confirmó lo contrario. «¿Estás loco?». Mi voz salió más alta de lo que esperaba, y me puse de pie, alejándome de él. «¿Cómo puedes siquiera pensar en algo así?». «Camila, no es lo que piensas», insistió levantándose también. «Esto no tiene que ver con amor, es sobre nosotros, sobre mantener viva la chispa. No quiero perder lo que tenemos». Me quedé sin palabras. Era como si el suelo bajo mis pies se desmoronara. Miguel, el hombre que había prometido amarme y cuidarme, ahora me estaba pidiendo que compartiera algo tan íntimo, tan mío, con otros. En mi mente, las preguntas no dejaban de surgir. ¿Es esto lo que realmente necesita para ser feliz? ¿Me estoy aferrando a un matrimonio que ya no tiene salvación? ¿O es que, en el fondo, yo también estoy cansada de esta fachada? Y tú, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Aceptarías por amor, por miedo, o simplemente para evitar perderlo todo? Déjame tu opinión en los comentarios, porque necesito saber si soy la única que se siente atrapada en este dilema. Me fui a la cama esa noche, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de Miguel, ese brillo extraño que me perseguía. A la mañana siguiente, la tensión era palpable. No hablamos del tema durante todo el día, pero sabía que la conversación no había terminado. Y tenía razón. Esa noche, después de la cena, Miguel volvió a la carga. «Camila, no voy a obligarte a nada, pero quiero que lo pienses. Esto puede ser una oportunidad para nosotros, no una amenaza». Su voz era suave, casi hipnótica, pero había algo más allí, algo que me hacía sentir pequeña, atrapada en su red. «No sé si puedo hacer esto, Miguel. Ni siquiera sé si quiero hacerlo». Mi voz temblaba, y odié mostrarle lo vulnerable que me sentía. «Solo piénsalo». Se acercó y me tomó de las manos. «Prometo que tendrás el control. Tú decidirás qué hacer y con quién. Yo solo quiero estar contigo en esto, juntos». Esa palabra, control, se quedó rondando en mi mente, porque aunque él decía que sería yo quien tendría el poder,
Sabía que no era cierto. Miguel siempre tenía el control, incluso cuando fingía cederlo. Esa noche, después de que él se durmió, me quedé en la sala, mirando por las ventanas enormes hacia las luces de Monterrey. Mi reflejo en el vidrio me parecía extraño, como si no reconociera a la mujer que me devolvía la mirada. Me preguntaba, ¿esto es amor? ¿O es otra cosa? Y lo peor de todo, una parte de mí, una parte oscura y reprimida. Sentía curiosidad. ¿Qué pasaría si dijera que sí? ¿Creen que soy una egoísta por siquiera considerar esto? ¿Qué harían ustedes? Si alguna vez han sentido que están en una encrucijada como esta, háganmelo saber en los comentarios. Tal vez juntos podamos entender esta locura. Lo que no sabía en ese momento era que esa pregunta no tardaría mucho en encontrar respuesta. Mi vida perfecta estaba a punto de desmoronarse, y todo comenzaría con un simple sí. Hay momentos en la vida donde sabes que cruzarás una línea, una de esas que no tienen vuelta atrás. Para mí, esa noche comenzó con un silencio incómodo y terminó con un beso que jamás debió ocurrir. Miguel se acercó a mí mientras me terminaba de arreglar frente al espejo del vestidor. Mis dedos temblaban ligeramente mientras ajustaba el broche de mi vestido azul noche, el que él había elegido. «Hoy viene Santiago», dijo casualmente, como si fuera una visita más, pero su tono escondía algo. «¿Santiago?», pregunté, intentando sonar desinteresada mientras aplicaba el último toque de labial. «¿Qué quiere?». «Solo es un amigo, Camila. Viene a cenar». La respuesta, aunque aparentemente inocente, dejó en el aire una sensación de algo mucho más calculado. Miguel tenía esa habilidad. Era como un jugador de ajedrez, siempre moviendo piezas en un tablero que solo él entendía. La noche cayó sobre Monterrey, y las luces de la ciudad parpadeaban a través de las ventanas panorámicas. Santiago llegó puntual, impecablemente vestido y con su sonrisa reservada. Su presencia era magnética, de esas que incomodan y atraen al mismo tiempo. Me saludó con un beso en la mejilla, pero su mano rozó la mía un segundo más de lo necesario, una chispa que me dejó sin aliento. La cena fue extrañamente íntima, considerando que éramos solo 3 personas. Miguel llevó la conversación con maestría, alternando entre temas triviales y comentarios que apenas tocaban el borde de lo inapropiado. «Camila siempre ha sido una anfitriona perfecta, ¿no crees, Santiago?», dijo Miguel, levantando su copa de vino con una sonrisa que parecía esconder más de lo que mostraba. «No hay duda», respondió Santiago, mirándome directamente. Sus ojos oscuros eran intensos, demasiado. Tuve que apartar la mirada, sintiendo que el calor subía por mi cuello. Todo en esa cena parecía diseñado para hacerme sentir observada, expuesta. Incluso los gestos más simples, como el roce de mi mano con la de Santiago al pasarle el pan, parecían cargados de una tensión inexplicable. Después de la comida, Miguel sugirió que tomáramos una copa en la sala. Yo quería escapar, pero la mirada de Miguel me detuvo. Sabía que esperaba algo de mí, algo que no terminaba de comprender del todo. Santiago se sentó en el sofá frente a mí, con una postura relajada pero calculada. Miguel se levantó, excusándose con el pretexto de una llamada importante. Nos dejó solos. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Sentía el peso de su mirada recorrerme, como si quisiera desnudar cada rincón de mis pensamientos. «¿Estás bien?», preguntó Santiago, rompiendo la tensión. «Sí, claro. Solo estoy cansada», mentí. La verdad era que no entendía qué estaba pasando, pero sabía que estaba entrando en un terreno peligroso. Santiago se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. Su voz baja, casi un susurro. «Miguel me pidió que viniera esta noche. Me dijo que necesitabas compañía». La confesión me golpeó como un balde de agua fría. Mi respiración se detuvo un segundo mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué estás diciendo?», pregunté, mi voz apenas un murmullo. «No sé qué juego está jugando Miguel, pero no quiero hacerte daño, Camila. Solo dime si quieres que me vaya». El dilema era evidente. Si le pedía a Santiago que se fuera, Miguel lo vería como una traición a sus deseos. Pero si lo dejaba quedarse, ¿qué significaba eso para mí? «No, no tienes que irte», murmuré finalmente, sin estar segura de por qué lo decía. Santiago se levantó y caminó hacia mí. Su proximidad me hacía imposible pensar con claridad. Pude sentir su calor, el aroma de su colonia, la energía contenida en el espacio entre nosotros. «No tienes que hacer nada que no quieras, Camila». Su voz era un susurro, pero tenía un peso que me hizo estremecer. «No sé qué quiero». Mi respuesta salió más honesta de lo que esperaba, y lo lamenté al instante. Él levantó una mano, dudando por un momento antes de colocarla suavemente sobre mi rostro.
Su pulgar rozó mi mejilla, enviando una corriente eléctrica por mi piel. Era un gesto simple, pero cargado de una intensidad que me paralizó. Santiago, esto no está bien. Mis palabras eran débiles, más una súplica a mí misma que a él. Lo sé. Su respuesta fue breve, pero sus ojos decían mucho más. No podía apartarlos de los míos, como si buscara una señal, una rendija por donde entrar. Antes de que pudiera decir algo más, sentí sus labios sobre los míos. Fue suave al principio, como una pregunta, pero rápidamente se volvió algo más. Un deseo contenido explotó en ese momento, y por un instante me olvidé de todo, de Miguel, de las consecuencias, de quién se suponía que era. El sonido de pasos nos separó de golpe. Miguel había vuelto, y aunque no nos vio, su presencia era un recordatorio de la realidad que intentaba ignorar. ¿Todo bien aquí?, preguntó Miguel, con una sonrisa que parecía sugerir que sabía más de lo que decía. Sí, perfecto, respondió Santiago, retomando su lugar en el sofá como si nada hubiera pasado. Me sentía atrapada entre dos mundos, dos hombres y dos versiones de mí misma. Por un lado, la mujer que quería cumplir con las expectativas de Miguel. Por el otro, la mujer que acababa de descubrir una chispa que no sabía que existía. Esa noche, mientras cerraba la puerta detrás de Santiago y escuchaba sus pasos alejándose, no podía dejar de preguntarme, ¿qué acaba de pasar? ¿Y qué significaba para lo que estaba por venir? ¿Qué tan fuerte puede latir el corazón cuando te encuentras frente a un fantasma del pasado? El mío, aquella tarde, parecía que quería salir disparado de mi pecho. Joaquín estaba de vuelta, y yo no sabía si era una bendición o una maldición. Había pasado apenas una semana desde esa cena con Santiago, y mi mente no había tenido un momento de paz. Miguel seguía actuando como si todo fuera un juego, uno que controlaba con maestría. Yo, en cambio, sentía que mi vida estaba girando fuera de mi control. Decidí salir de casa para aclarar mis pensamientos, algo que no hacía con frecuencia últimamente. Monterrey estaba vibrante aquella tarde, con el sol iluminando las calles del centro cultural. Las montañas parecían observarme desde la distancia, silenciosas, como si supieran que algo estaba por suceder. Entré al museo, buscando refugio entre los pasillos silenciosos y las obras de arte que siempre lograban calmarme. Y entonces lo vi. Joaquín estaba allí, de pie frente a un cuadro de colores oscuros y pinceladas violentas. Su cabello, ahora con algunas canas que no recordaba, enmarcaba un rostro que seguía siendo tan familiar como doloroso. Mis pasos se detuvieron en seco, y por un momento consideré dar la vuelta y desaparecer antes de que me viera. Pero fue inútil. Sus ojos ya estaban fijos en los míos, y esa mirada, tan intensa como siempre, me dejó inmóvil. Camila. Su voz resonó en el espacio entre nosotros, baja pero firme, como si con solo decir mi nombre pudiera traer de vuelta todo lo que había intentado enterrar. Joaquín, no esperaba verte aquí. Intenté sonar casual, pero mi tono traicionó la mezcla de emociones que me atravesaban. Yo tampoco, pero parece que el destino no ha terminado con nosotros, ¿verdad? Nos quedamos en silencio unos segundos, rodeados por las pinturas que parecían ser testigos silenciosos de una historia sin resolver. Joaquín dio un paso hacia mí, acortando la distancia. Te ves diferente, Camila. Más contenida. Su observación fue como un cuchillo que cortó directamente a mi núcleo. La vida cambia a las personas, respondí con frialdad, intentando protegerme de lo que sabía que venía. ¿Cambió para mejor?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza, como si intentara leer mis pensamientos. Su cercanía me ponía nerviosa. Podía sentir el calor de su cuerpo y el aroma de su colonia, una mezcla de madera y algo cítrico que me transportó a otro tiempo. Pero no era solo eso, era su presencia, esa intensidad que siempre lo había caracterizado. No creo que sea el momento para hablar de eso, Joaquín. ¿Y cuándo sería el momento? Porque claramente llevas mucho tiempo evitando enfrentarte a lo que realmente sientes. Su comentario me golpeó como una bofetada. Antes de poder detenerme, las palabras salieron de mi boca. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué ahora? Joaquín suspiró, llevando una mano a su cabello, un gesto que recordaba perfectamente. No lo sé, Camila. Solo sé que vi tu rostro entre la multitud, y no pude ignorarlo. No después de todo lo que compartimos. Lo miré, buscando algún rastro de las intenciones que tenía. Pero Joaquín siempre había sido un enigma. Un hombre que decía mucho con pocas palabras, y dejaba que el resto lo descubrieras por ti misma. Mi vida es diferente ahora. Estoy casada. La palabra casada salió de mi boca como un recordatorio para mí misma más que para él. Lo sé. Sus ojos se oscurecieron un poco.
pero no apartó la mirada de los míos. Pero estar casada no significa que seas feliz. Esa frase se quedó suspendida en el aire, pesada y difícil de ignorar. Era como si Joaquín pudiera ver a través de todas las fachadas que había construido. No sabes nada de mi vida ahora, Joaquín. Intenté sonar firme, pero mi voz tembló al final. Tienes razón, pero sí sé cómo eras cuando estabas conmigo. Sé lo que significaba tu sonrisa, lo que buscabas en cada gesto, en cada palabra. Y lo que veo ahora, no eres la misma. Antes de que pudiera responder, una pareja pasó junto a nosotros, rompiendo el momento. Aproveché la interrupción para alejarme, caminando hacia otra sala del museo. Sentí sus pasos detrás de mí, y cuando me giré, estaba ahí, mirándome como si nunca hubiera querido dejarme ir. No puedo hacer esto, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. ¿Qué es esto, Camila?, preguntó con una leve sonrisa que no alcanzó sus ojos. Hablar conmigo o enfrentar lo que sientes. Esa última palabra, sientes, me atravesó como una daga, porque sabía que tenía razón. Había algo dentro de mí que no podía ignorar, una mezcla de nostalgia, deseo y miedo. No deberías haber vuelto, Joaquín. Mi vida es complicada. Las mejores historias siempre lo son, respondió, con esa facilidad que siempre había tenido para convertir una simple frase en algo que resonaba mucho después de haberla escuchado. Por un momento, deseé que se acercara más, que cruzara esa línea que nos separaba, pero no lo hizo. En lugar de eso, me miró, con esa mezcla de paciencia y determinación que siempre lo había caracterizado. No te voy a presionar, Camila, pero quiero que sepas algo. Si alguna vez decides que quieres algo más, algo real, estaré aquí. Con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó, dejándome sola en medio de las obras de arte que parecían reflejar el caos que sentía dentro de mí. Mis piernas querían seguirlo, pero mi mente me detuvo, porque sabía que si daba un paso más, no habría vuelta atrás. Y ahí, en ese museo, mientras lo veía desaparecer entre la multitud, supe que mi vida estaba a punto de cambiar, aunque aún no sabía cómo. Hay lugares que se quedan marcados en tu piel, no porque sean especiales, sino porque allí ocurre lo inesperado. La casa de Santiago se convirtió en ese lugar para mí, en una noche que nunca podré borrar de mi memoria. La invitación llegó de forma casual, o al menos eso aparentaba. Miguel me lo mencionó mientras tomábamos café en la terraza de la mansión. Su tono era despreocupado, como si estuviera planeando una simple reunión de amigos. Santiago nos invitó a cenar esta noche. Dice que quiere discutir unos temas importantes, pero creo que también le gusta presumir su nueva casa. Su mirada se detuvo en mí mientras removía su taza. Deberías ponerte ese vestido rojo. Le queda perfecto a tus curvas. Sentí el peso de su intención incluso antes de que terminara la frase. Ese vestido no era solo para mí, era para Santiago. Una pieza más en el juego de manipulación que Miguel jugaba con tanta facilidad. No respondí, solo asentí, consciente de que cualquier resistencia solo avivaría su deseo de controlarlo todo. La casa de Santiago estaba en las afueras, rodeada de árboles que parecían esconder secretos en la penumbra de la noche. Al entrar, me recibió un aroma a madera y especias, cálido y masculino, como él. Santiago apareció al final del pasillo, vestido de manera informal pero impecable. Camila, Miguel, bienvenidos. Su voz era suave, pero con un dejo de autoridad que siempre me hacía estremecer. Sus ojos se fijaron en los míos por un segundo más de lo necesario antes de dirigir su atención a Miguel. La cena fue un acto perfectamente calculado. Santiago sabía cómo mantener la conversación ligera, pero cargada de tensión. Cada comentario que hacía parecía tener un doble sentido, una invitación a leer entre líneas. Camila, ¿te has planteado trabajar en algo diferente?, preguntó de repente, mientras servía más vino en mi copa. No lo sé. Mi trabajo me gusta, pero supongo que podría explorar otras cosas. Intenté sonar neutral, pero sabía que la dirección de su pregunta no era inocente. Estoy seguro de que serías excelente en cualquier cosa que decidas hacer. Sus palabras fueron dichas con una sonrisa que Miguel no notó, pero que para mí fue un mensaje claro. Él estaba viendo algo más allá de mi fachada. Después de la cena, Miguel se levantó para tomar una llamada. Lo había estado esperando. Sabía que en algún momento encontraría una excusa para dejarnos solos. La incomodidad en la sala era palpable mientras Santiago y yo nos mirábamos en silencio. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, su voz más baja, más íntima. No lo sé, Santiago. Dejé escapar una risa nerviosa, sintiéndome atrapada entre la verdad y la mentira. Últimamente, no sé nada. Él dio un paso hacia mí.
lo suficiente para que el calor de su cuerpo se sintiera como un escudo contra la frialdad de la noche. No tienes que fingir conmigo, Camila. Sé que esto no es fácil para ti. Sus palabras fueron un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Lo miré, buscando una salida en sus ojos, pero todo lo que encontré fue más confusión. Miguel nunca deja nada al azar, ¿verdad? Susurré, sin saber por qué estaba compartiendo tanto con él. No, pero eso no significa que tengas que jugar su juego. Sentí su mano rozar la mía, un gesto pequeño, pero cargado de significado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y la habitación pareció volverse más pequeña, más íntima. Santiago, esto no puede pasar. Mi voz era un susurro, más una súplica para mí misma que para él. No estoy haciendo nada, Camila. Solo estoy aquí, por si decides que necesitas algo diferente. Antes de que pudiera responder, escuché los pasos de Miguel regresando al salón. Santiago se apartó, pero no lo suficiente como para borrar la electricidad que todavía flotaba entre nosotros. ¿Todo bien aquí?, preguntó Miguel, con una sonrisa que parecía demasiado satisfecha. Perfecto, respondió Santiago, con una calma que me desconcertaba. Miguel sugirió que fuéramos al jardín a tomar un último trago. La noche estaba fresca, y las luces de la casa proyectaban sombras alargadas sobre el césped. Santiago se acercó a mí, mientras Miguel revisaba algo en su teléfono. Camila, quiero que sepas que puedes confiar en mí. Sus palabras fueron un susurro, apenas audibles, pero llenas de una intensidad que me hizo temblar. Eso es lo que me da miedo, respondí, mirándolo a los ojos, sabiendo que cada momento que pasaba con él me acercaba más a un abismo del que no estaba segura de querer salir. Cuando finalmente dejamos la casa de Santiago, sentí un peso en el pecho, como si hubiera dejado una parte de mí misma en ese lugar. Miguel conducía en silencio, pero su sonrisa lo decía todo. Él creía que estaba ganando su juego, sin darse cuenta de que estaba perdiendo algo mucho más valioso: mi lealtad. La noche terminó en nuestra mansión, pero el eco de las palabras de Santiago y el calor de su mirada permanecieron conmigo, como un recordatorio de que, aunque intentara resistirme, ya estaba atrapada en algo mucho más grande que yo. Dicen que hay momentos en los que una sola decisión puede cambiarlo todo. Esa tarde, mientras el mundo seguía girando fuera de las paredes del hotel, me di cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea que nunca podría borrar. Miguel había organizado una reunión en uno de los hoteles más lujosos de Monterrey. Su excusa era un evento privado para algunos socios selectos, pero yo sabía que, como siempre, sus intenciones iban mucho más allá de lo que aparentaba. Me pidió que usara un vestido negro de seda que había comprado especialmente para la ocasión. «Es perfecto para ti», dijo mientras me entregaba la caja con una sonrisa que ocultaba algo más. Entramos al salón privado del hotel, un espacio diseñado para el lujo y el exceso. Las luces cálidas reflejaban los destellos de las copas de cristal, y el murmullo de conversaciones llenaba el aire. Desde el primer momento noté las miradas. Miguel me mantenía cerca, pero no demasiado, como si quisiera exponerme, mostrarme como parte de su colección. Entre los invitados, reconocía a algunos de sus socios habituales, pero también había caras nuevas, personas con las que nunca había cruzado palabra. Uno de ellos era un hombre alto, con una presencia imponente y una mirada que parecía atravesar cualquier fachada. Miguel se acercó a él con esa confianza que siempre mostraba en público. «Camila, quiero presentarte a Javier». Su tono era casual, pero había algo en su voz que me puso en alerta. «Un placer conocerte, Camila». La voz de Javier era grave, controlada. Cuando estrechó mi mano, sentí el peso de su mirada recorriéndome. Miguel intercambió algunas palabras con él, hablando de negocios y cifras que no escuché realmente. Mi mente estaba ocupada descifrando por qué Miguel me había presentado a este hombre. Era como si hubiera un guión que solo ellos conocían, y yo estaba atrapada en medio sin saber cuál era mi papel. La velada continuó, y en algún momento Miguel desapareció, dejándome sola en la sala con Javier. No sabía si era algo planeado o una coincidencia, pero la tensión era innegable. «Tu esposo tiene gustos muy refinados», dijo Javier, inclinándose ligeramente hacia mí mientras sostenía su copa de vino. «Especialmente cuando se trata de ti. Miguel siempre ha sido un hombre que sabe lo que quiere», respondí, intentando mantener la compostura. «¿Y tú? ¿Sabes lo que quieres?», preguntó, su voz tan baja que sentí la vibración en mi piel. Lo miré directamente, sin saber qué responder. Su pregunta parecía cargar más intenciones de las que podía procesar en ese momento. Antes de que pudiera contestar, sentí una mano en mi cintura. Miguel había regresado, su expresión tranquila, pero sus ojos mostraban algo más.
Espero que estén disfrutando la conversación, dijo con una sonrisa que parecía controlar la situación, aunque el ambiente ya había cambiado. Miguel sugirió que pasáramos al bar privado del hotel para tomar algo más. El espacio era más íntimo, con luces tenues y un aire que parecía cargar las palabras de un peso invisible. Javier se mantuvo cerca de nosotros, pero Miguel estaba cada vez más distante, como si estuviera esperando algo. En un momento, Miguel recibió una llamada y se apartó, dejándome una vez más a solas con Javier. Este se inclinó hacia mí, su rostro lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su respiración. Tu esposo juega un juego peligroso, Camila. Sus palabras eran un susurro, pero el impacto que tuvieron en mí fue como un golpe. No sé de qué hablas. Intenté sonar firme, pero mi voz tembló ligeramente. Claro que lo sabes. Lo veo en tus ojos. Sabes exactamente lo que está haciendo. El corazón me latía con fuerza mientras intentaba encontrar las palabras correctas para salir de esa conversación, pero Javier no parecía dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Eres una mujer que merece más que ser una pieza en el tablero de otro hombre, continuó, su voz baja pero intensa. Si alguna vez decides que quieres algo más, lo que sea, dímelo. Antes de que pudiera responder, Miguel regresó, su sonrisa tan amplia como siempre. Javier se despidió poco después, pero sus palabras quedaron grabadas en mi mente. Cuando finalmente nos retiramos al penthouse que Miguel había reservado para esa noche, la tensión era palpable. Miguel estaba de buen humor, como si la noche hubiera salido exactamente como lo planeó. Parecías incómoda con Javier. ¿No te cayó bien?, preguntó mientras servía 2 copas de whisky. Es diferente, respondí, intentando no revelar demasiado. Miguel se acercó a mí, colocando la copa en mis manos y sosteniéndome la mirada. Camila, no tienes que preocuparte. Todo lo que pasa aquí está bajo control. ¿Bajo tu control, verdad?, pregunté, mi tono más desafiante de lo que esperaba. Él sonrió, pero su expresión mostró un destello de irritación. No todo es un juego, Camila. Su voz era baja, pero había una advertencia en sus palabras. Pero si quieres jugar, asegúrate de saber las reglas. Ese comentario quedó flotando en el aire mientras Miguel se retiraba al balcón, dejándome sola con mis pensamientos. Sabía que estaba en un terreno peligroso, pero también sentía que había algo en mí que no podía ignorar. Esa noche, mientras miraba las luces de Monterrey desde la ventana, supe que lo que había comenzado no terminaría fácilmente. A veces, el silencio puede ser tan ensordecedor como un grito. Esa noche, mientras caminaba hacia la biblioteca de la universidad, sentía que cada paso que daba me acercaba más a una verdad que no sabía si estaba preparada para enfrentar. Habían pasado días desde el evento en el hotel, pero las palabras de Javier y las miradas de Miguel seguían persiguiéndome. Todo parecía más confuso, como si mi vida hubiera dejado de ser mía. Necesitaba un escape, aunque fuera temporal, y fue entonces cuando Joaquín apareció de nuevo. Esta vez, con un mensaje simple: ven a la biblioteca, te espero. No sabía si era sabio aceptar su invitación, pero algo en mí, quizás la nostalgia o la desesperación, me empujó a ir. La biblioteca estaba casi vacía a esa hora, iluminada solo por las lámparas de lectura y las luces tenues que destacaban los estantes llenos de libros. Joaquín estaba sentado al final de un pasillo, con un libro en la mano, pero su atención claramente no estaba en las páginas. Puntual, como siempre, dijo levantando la vista cuando me acerqué. No estoy segura de por qué vine, respondí, quedándome de pie frente a él, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Porque necesitas hablar con alguien que no quiera controlarte. Su tono era tranquilo, pero sus palabras llevaban un peso que no podía ignorar. Joaquín señaló la silla frente a él, invitándome a sentarme. Dudé por un momento antes de aceptar. La distancia entre nosotros era mínima, lo suficiente como para sentir el calor que emanaba de su cuerpo. ¿Cómo estás?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si quisiera asegurarse de que no podría esquivar su mirada. No lo sé. Confundida, creo, respondí, desviando la vista hacia los libros, buscando un refugio que no encontré. Eso no me sorprende. Miguel siempre ha sabido cómo desestabilizar a las personas, especialmente a las que más deberían importarle. Sus palabras fueron directas, pero no había juicio en su voz, solo una preocupación que me desarmó. Lo miré, preguntándome cómo alguien que había estado tan lejos de mi vida durante tanto tiempo podía seguir conociéndome tan bien. ¿Por qué te importa, Joaquín? Después de todos estos años, ¿por qué ahora? Porque nunca dejé de importarte, respondió sin titubear, su mirada fija en la mía.
y porque no puedo quedarme quieto mientras veo que estás atrapada en algo que no mereces. El aire entre nosotros se volvió denso, cargado de todo lo que no se decía. Sentí un nudo formándose en mi garganta mientras luchaba por mantener la compostura. No es tan simple, murmuré, bajando la mirada. Nada en la vida lo es. Pero eso no significa que no puedas elegir lo que es correcto para ti. Antes de que pudiera responder, Joaquín extendió una mano hacia mí, rozando suavemente la mía. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero la electricidad que recorrió mi piel fue imposible de ignorar. No puedo hacerlo, dije finalmente, retirando mi mano con un movimiento rápido. No puedo simplemente dejarlo todo. No te estoy pidiendo que lo dejes todo, Camila. Solo quiero que recuerdes quién eras antes de que todo esto te consumiera. Sus palabras resonaron en mi mente, golpeándome con una fuerza que no esperaba. Antes de que pudiera decir algo más, Joaquín se levantó, caminando hacia los estantes cercanos. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo, sacando un libro y abriéndolo en una página específica antes de volver a mí. Me tendió el libro, y cuando lo tomé, mis ojos se fijaron en un párrafo subrayado. Era un poema, uno que hablaba de libertad, de romper cadenas y encontrar el valor para ser uno mismo. Las palabras eran poderosas, pero lo que realmente me impactó fue el hecho de que Joaquín había pensado en mí al leerlas. Esto es lo que veo en ti, Camila. Una mujer que merece ser libre, que merece algo más que las migajas que le están dando. Lo miré, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No puedo, Joaquín. No ahora. Entonces dime cuándo. Su voz era firme, pero había una suavidad en sus ojos que me desarmó completamente. Porque no voy a rendirme contigo. El sonido de pasos nos interrumpió, y ambos giramos hacia el pasillo. Una figura familiar apareció, y mi corazón se detuvo por un instante. Miguel estaba allí, de pie al final del pasillo, con una expresión que era imposible de leer. ¿Interrumpo algo?, preguntó, su tono tan tranquilo que era aterrador. Joaquín no se inmutó. Cerró el libro y lo colocó en la mesa antes de mirarlo directamente. Camila y yo solo estábamos recordando viejos tiempos. Nada que te preocupe, Miguel. Miguel sonrió, pero sus ojos no mostraban nada de calidez. Qué considerado de tu parte, Joaquín. Pero creo que es hora de que regresemos a casa, ¿verdad, Camila? Me levanté lentamente, sintiendo el peso de ambos hombres sobre mí. Mientras caminábamos hacia la salida, sentí la mirada de Joaquín en mi espalda, un recordatorio de que, aunque el momento había pasado, las palabras que compartimos nunca desaparecerían. Cuando Miguel y yo llegamos al coche, el silencio era ensordecedor. No dijo nada mientras conducía, pero su agarre en el volante era más fuerte de lo normal. Sabía que la conversación vendría, pero lo que no sabía era cómo explicarle algo que ni siquiera yo podía entender. Dicen que cuando se está al borde del abismo, el mundo entero se detiene. Pero esa noche, mientras las luces de la fiesta brillaban y las miradas me perseguían, sentí que ya había caído, y que estaba en caída libre. Miguel insistió en que me acompañara a un evento exclusivo en una de las mansiones más impresionantes de la ciudad. Era la culminación de su círculo social, una noche para presumir poder y controlar las narrativas. Sabía que algo no estaba bien desde el momento en que salimos de casa. Su silencio en el camino era inusual, incluso para él. Su mirada al horizonte, firme, pero llena de algo que no podía descifrar, me puso en alerta. Esta noche es importante, Camila. Quiero que seas inolvidable, dijo finalmente, girando hacia mí con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. El vestido que me pidió usar era un rojo profundo, casi escandaloso. La tela se ceñía a mi cuerpo como una segunda piel, dejando poco a la imaginación. Miguel había planeado todo al detalle, incluso mi apariencia. Era claro que esta noche no era solo una más. Era una jugada en su juego, una que no entendía del todo, pero que sabía que me pondría al límite. Al llegar, las miradas me recorrieron como cuchillos. Miguel me mantuvo cerca al principio, presentándome a empresarios, mujeres de rostros congelados por el botox, y hombres que parecían disfrutar demasiado al estrechar mi mano. Era como si me estuviera exhibiendo, pero no podía confrontarlo en público. Solo podía mantenerme firme, sintiendo que mi cuerpo estaba presente, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia. Entonces lo vi. Santiago estaba en una esquina del salón, hablando con Javier. Su mirada se cruzó con la mía por un instante, y algo en su expresión cambió. Era como si estuviera advirtiéndome de algo, pero no entendía qué. Miguel notó la interacción y apretó mi cintura con más fuerza de la necesaria. ¿Lo viste?, preguntó en un susurro, inclinado hacia mi oído.
¿A quién? Intenté sonar casual, pero sabía perfectamente a quién se refería. A Santiago. Parece que no puede apartar los ojos de ti. Su tono era calmado, pero la amenaza en sus palabras era clara. La noche avanzó y Miguel, en su papel de anfitrión perfecto, se perdió entre conversaciones y copas de champán. Me quedé sola por un momento, aprovechando la oportunidad para salir al balcón y respirar. La brisa fresca fue un alivio, pero no duró mucho. Sabía que te encontraría aquí. La voz de Santiago me hizo girar. Estaba de pie en la puerta del balcón, con las manos en los bolsillos y una mirada que me quemaba por dentro. ¿Qué estás haciendo aquí, Santiago?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. Lo mismo que tú, sobreviviendo. Se acercó, su presencia llenando el espacio entre nosotros. ¿Hasta cuándo, Camila? No entiendo de qué hablas, respondí, dando un paso atrás, aunque sabía que era inútil. Claro que lo entiendes. No tienes que seguir fingiendo. Su voz era baja, pero cada palabra llevaba un peso que no podía ignorar. Antes de que pudiera responder, Miguel apareció en la puerta. Su mirada pasó de Santiago a mí en un segundo, y su sonrisa falsa regresó. «Ah, aquí estás. Santiago, ¿te importaría darnos un momento?» No era una pregunta. Santiago lo entendió, pero no se movió de inmediato. «Por supuesto, Miguel. Pero deberías recordar que a veces las cosas que más queremos controlar son las que más se nos escapan», dijo con una calma que parecía desafiar a Miguel directamente. Cuando se fue, Miguel cerró la puerta del balcón detrás de él, creando un silencio que solo se rompía por el murmullo lejano de la fiesta. Me miró con una intensidad que me hizo retroceder hasta que mi espalda tocó la barandilla. «¿Qué estaba haciendo aquí, Camila?», preguntó, su tono bajo pero peligroso. «Nada, solo estábamos hablando», respondí, tratando de mantener la compostura. «¿Solo hablando?». Se inclinó hacia mí, su aliento rozando mi rostro. «¿Crees que soy estúpido?». «No sé qué quieres que diga, Miguel». No hice nada. Mi voz tembló y odié lo vulnerable que sonaba. «No necesitas decir nada. Solo necesitas recordar quién tiene el control aquí». Su mano se cerró alrededor de mi muñeca, no lo suficiente para hacer daño, pero sí para dejar claro su punto. Antes de que pudiera responder, la puerta del balcón se abrió de golpe. Joaquín estaba allí, con una mirada que era todo menos tranquila. «¿Estoy interrumpiendo algo?», preguntó, su tono seco y cargado de desafío. Miguel se enderezó, soltando mi muñeca pero sin apartarse de mi lado. «Esto no es asunto tuyo, Joaquín», respondió Miguel, su voz fría. «Cuando se trata de Camila, creo que sí lo es». Joaquín avanzó un paso, enfrentándose directamente a Miguel. El aire entre los tres era irrespirable. Yo, atrapada entre dos hombres, cada uno representando un lado diferente de mi caos interno, no sabía qué hacer ni qué decir. Miguel sonrió, pero era una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Camila sabe perfectamente dónde pertenece», dijo, mirándome directamente. Joaquín no respondió. En lugar de eso, extendió una mano hacia mí, una invitación silenciosa que me hizo temblar. Miguel esperó, como si estuviera seguro de cuál sería mi elección. Y en ese momento, con el mundo deteniéndose a mi alrededor, supe que cualquiera fuera mi decisión, nada volvería a ser igual. Esa noche aprendí que no hay regreso cuando cruzas la línea entre lo correcto y lo inevitable. Cada decisión, cada palabra me empujó hacia un lugar del que no sabía si quería escapar. El silencio era insoportable. Miguel me miraba fijamente, con esa mezcla de autoridad y desafío que siempre había usado para doblegarme. Joaquín, por otro lado, permanecía firme, su mano aún extendida, sus ojos fijos en los míos. No decía nada, pero su presencia hablaba más que cualquier palabra. «Camila, sabes qué hacer», dijo Miguel. Su tono era bajo, pero su mensaje claro. Mi corazón latía con fuerza, casi podía escucharlo sobre el murmullo lejano de la fiesta. Sentía el calor de la mano de Joaquín cerca, la invitación de algo que era incierto pero tentador. Era un momento suspendido en el tiempo, una decisión que definiría no solo esa noche, sino mi vida entera. Di un paso hacia Joaquín, sintiendo cómo la tensión en el aire se rompía como un cristal al caer. Miguel soltó una risa seca, cargada de incredulidad y rabia contenida. «¿De verdad, Camila? ¿Es esto lo que quieres?». Su voz ahora tenía un filo peligroso. «No sé lo que quiero, Miguel, pero sé lo que no quiero», respondí, mi voz temblando pero con una determinación que no sabía que tenía. Joaquín me tomó de la mano y me guió hacia la salida. No miré atrás. No podía. Cada paso que daba lejos de Miguel era un acto de rebelión, un grito silencioso de que estaba lista para tomar el control, aunque no supiera cómo.
Salimos de la mansión y el aire fresco de la noche golpeó mi rostro como una bofetada de realidad. Joaquín me llevó hasta su coche. Abrió la puerta y esperó a que entrara antes de rodear el auto y tomar su lugar en el asiento del conductor. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave, pero llena de preocupación. No lo sé, respondí, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. El viaje fue silencioso, pero no incómodo. Sentía la presencia de Joaquín como un escudo, algo que me protegía del caos que había dejado atrás. Llegamos a su apartamento, un lugar modesto pero acogedor, muy diferente a la opulencia fría de la mansión de Miguel. No tienes que quedarte si no quieres, dijo Joaquín, rompiendo el silencio mientras me ofrecía una copa de vino. Quiero quedarme, respondí, tomando la copa pero sin beber. Nos sentamos en el sofá, la distancia entre nosotros cargada de una tensión que era imposible ignorar. Joaquín me miró, su expresión suave pero intensa, como si estuviera esperando que yo tomara la iniciativa. Esto no es fácil para mí, confesé, sintiendo cómo mi voz temblaba. No tiene que ser fácil, Camila, solo tiene que ser real. Su respuesta fue simple, pero resonó profundamente en mí. Antes de que pudiera responder, sentí su mano sobre la mía. No había prisa, no había presión, solo un gesto de apoyo, de conexión. Lo miré, y en sus ojos vi algo que no había sentido en mucho tiempo. Honestidad. No sé qué va a pasar después de esto, dije, mi voz apenas un susurro. No importa el después, solo importa lo que quieras ahora, respondió, acercándose un poco más. El espacio entre nosotros desapareció, y cuando sus labios tocaron los míos, sentí una mezcla de miedo y liberación. Era un beso que llevaba años guardado, cargado de todo lo que no habíamos dicho, de todo lo que habíamos perdido. El mundo fuera del apartamento dejó de existir. Solo éramos Joaquín y yo, dos personas intentando encontrar algo que se había perdido hace mucho tiempo. Cada gesto, cada caricia, era un acto de descubrimiento, un intento de sanar las heridas que habíamos acumulado. Cuando finalmente nos separamos, no hubo palabras. Solo nos miramos, compartiendo un momento que no necesitaba explicaciones. La mañana siguiente llegó con una claridad que me asustaba. Sabía que había tomado una decisión que cambiaría todo, pero no estaba lista para enfrentar las consecuencias. Mientras me vestía, Joaquín se acercó, su expresión seria pero cálida. No tienes que hacer esto sola, Camila. Estoy aquí para ti, dijo tomando mi mano. Gracias, Joaquín, pero necesito descubrir quién soy por mi cuenta. Respondí, sabiendo que esas palabras eran tanto para él como para mí misma. Salí de su apartamento con una mezcla de alivio y miedo, pero también con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que era mío. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Arriesgarías todo por una oportunidad de empezar de nuevo? Déjame tus pensamientos. Quiero saber si estoy loca o si finalmente estoy haciendo lo correcto.